Por estos días la temperatura en Bogotá presenta niveles atípicos. Las fuertes heladas han generado descensos de hasta 7 grados, especialmente en la noche y en la madrugada. Es por esto que los habitantes de Bogotá y de las ciudades donde las temperaturas son muy bajas utilizan diferentes métodos para mantener una sensación térmica apropiada para el cuerpo. Algunos de estos son el uso de chaquetas, bufandas, guantes y gorros. Pero uno de los más efectivos y cómodos es el consumo de bebidas calientes, como café, chocolate y té. Sin embargo, el principal problema de estas bebidas es que al no estar en recipientes con aislamiento térmico, el flujo de calor de estas al ambiente será muy alto y por tanto el tiempo que se demorará en enfriarse será muy corto también. Para determinar qué características debe tener el termo que se quiere diseñar, se realizaron encuestas a 43 personas, en donde realizamos 3 preguntas para determinar el diseño del termo. La primera buscaba determinar el sexo del encuestado para determinar el diseño estético del termo, donde la mayoría fueron mujeres. La siguiente fue para determinar la forma del termo, donde el preferido fue uno con un vaso para servir. Para las características adicionales de diseño, obtuvimos como preferencia un material resistente y antiderrames. Luego preguntamos sobre el tamaño de termo que se adecua más a las necesidades de los encuestados, en donde la mayoría respondió 1 litro. La pregunta más importante fue la del tiempo de duración de la bebida caliente, en donde obtuvimos como respuesta un rango de 1 a 2 horas. Por último, la bebida que más prefieren los encuestados llevar en su termo es el té caliente. Para llevar a cabo nuestro estudio acerca de los termos, entrevistamos al estudiante Alejandro Farfán. Mónica Gantiva. John Jiménez. Ok, bueno, le voy a hacer algunas preguntas, pero primero quisiera saber de qué carrera es. Derecho. Ingeniería biomédica. Derecho. Bueno, ¿preferiría su termo para bebidas frías o calientes? Ambas. Bebidas calientes. Frías. Ok, ¿cuánto tiempo le gustaría mantener su bebida? Mínimo 6 horas. Y más o menos entre unas 3 a 5 horas, si es posible. Mínimo 6, 7 horas. ¿De qué color preferiría su termo? Yo creo que dorado o plateado. Un moradito oscuro. Negro. ¿Qué bebida llevaría en su termo? Agua en cuanto a bebidas frías y en cuanto a bebidas calientes, chocolate o café. Dependiendo, podría ser un café o un Milo. Principalmente agua o jugos. ¿Y hay alguna característica en cuanto al material del termo que le gustaría? Que tenga un seguro muy bueno para que no se derramen las bebidas. Me gustaría que de pronto la tapita se pudiera usar como vaso o que el material pues por fuera como muy suavecito. Que sea buen material, que pues resista golpes, que tenga un buen sistema donde no se rieguen las bebidas y que sea, pues, pueda llevar una buena cantidad de líquido. ¿Qué material le gustaría para su termo? Aluminio. Bueno, me gustaría que el interior fuera como de acero, por cuestiones como de salud, pero que igual que no se calentara por fuera. Plástico estaría bien, resistente. Gracias a los resultados obtenidos, planteamos que es importante diseñar un recipiente apto para bebidas calientes y que cumpla con los requerimientos obtenidos, que serían que sea liviano, tenga capacidad de 1 litro, sea resistente a las caídas y mantenga la bebida caliente al menos por 1 hora. De acuerdo a las necesidades del consumidor, planteamos las variables de ingeniería y obtuvimos que mantener la temperatura deseada de la bebida se relaciona con el flujo de calor en nuestro termo. En cuanto al peso y la capacidad, lo podemos relacionar con la geometría del termo y los materiales a usar en cada una de sus paredes. Para el desarrollo correcto del termo, planteamos el siguiente modelo teórico partiendo de la teoría de paredes compuestas, en donde planteamos primero las leyes que vamos a utilizar, donde la ley de Fourier nos podrá decir el calor que se pierde a través del tiempo. Ahora bien, debemos usar un balance por paredes compuestas y un análisis de las resistencias de cada pared, ya que serán de materiales diferentes. Los materiales que vamos a usar y tener en cuenta en nuestro modelo teórico son un termo base con las características de altura de 25 centímetros y de radio 2 centímetros. Este termo es de plástico con un coeficiente de conductividad de 0.15 watts sobre metro Kelvin y su valor es un aproximado de 7.000 pesos. Luego tenemos el poliestireno con un coeficiente de conductividad de 0.033 watts sobre metro Kelvin y un valor de 2.500 pesos. Seguido de esto tenemos un retazo de tela de algodón con un coeficiente de conductividad de 0.04 watts sobre metro Kelvin y un valor de 500 pesos.
Por último, tenemos el aluminio con un coeficiente de conductividad de 209.3 watts sobre metro Kelvin y este fue utilizado únicamente por cuestiones de diseños, ya que los consumidores prefirieron un diseño como el del termo mostrado a la derecha. Su valor fue de 1.000 pesos. Con estos materiales se generaron las siguientes paredes compuestas en el siguiente orden: plástico con un espesor de 1 milímetro, poliestireno con un espesor de 1 centímetro, tela de algodón con un espesor de 3 milímetros y por último aluminio con un espesor de 1 milímetro. Adicionalmente tenemos el de mecanismo de transferencia de calor en el café, un mecanismo convectivo, así como en el ambiente, y en las paredes un mecanismo de transferencia de calor conductivo. Para nuestro caso, en nuestro termo no utilizamos café, sino agua. Con nuestras paredes ya planteadas, el modelo teórico utilizado fue el siguiente, en donde es importante resaltar que solo se tuvo en cuenta el flux radial de calor. Para esto realizamos un balance de energía, donde se tiene energía que entra y que sale, no hay energía que se genera, ni tampoco hay acumulación. Asimismo, el coeficiente convectivo del agua va a ser de 145 y el coeficiente convectivo del aire será de 15. A continuación tenemos la ecuación para el Q, en donde se ve la temperatura del café y la temperatura del ambiente, las conductividades de las paredes y adicionalmente el espesor de cada pared. A partir de los cálculos realizados, nuestro termo resulta tener un flujo teórico de calor de 5,64 watts, el cual nos indicará una temperatura final de 45 grados pasadas las 2 horas. Una vez obtuvimos los espesores para cada pared, quisimos comprobar experimentalmente, así que aquí se puede observar el paso a paso de las paredes del termo y en la imagen final observamos el termo que tiene el valor de 16.000 pesos debido al costo de los materiales usados y de manufactura. Para la experimentación se procedió a ir al laboratorio y se tuvieron los siguientes materiales: el termo, una plancha, un termómetro y un beaker, en donde iba a calentarse el agua. Primero se midieron 400 mililitros de agua. Luego calentamos el agua hasta 80 grados centígrados, dado que al consultar la temperatura de salida del café de una máquina, esta es de 75 grados centígrados. Asumimos que podíamos perder calor en el cambio de recipiente del beaker al termo, por lo tanto se calentó hasta los 80 grados centígrados. Para que el proceso de calentamiento fuera más rápido, se utilizó un agitador, y cuando el agua estuvo lista, la adicionamos al termo. Después de realizar la medida de temperatura cada minuto por los primeros 10 minutos, se tomó cada 5 minutos hasta llegar a los 20 minutos y por último tomamos la medida cada 20 minutos como se ve en la tabla. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente gráfica donde comparamos la temperatura versus el tiempo. De ella podemos concluir que nuestro termo mantiene la bebida a la temperatura deseada durante la primera hora. Para la segunda hora no alcanza a enfriarse hasta los 45 grados, pero sí baja del vapor óptimo deseado, que son de 65 a 55 grados centígrados. Con los resultados obtenidos podemos determinar que nuestro termo sí puede conservar la temperatura durante 2 horas. Sin embargo, nos hubiera gustado tener nuestra temperatura final más alta. Por esto, nos gustaría a trabajo futuro también aislar la tapa del termo. Con eso se puede tener una mejor temperatura al final. Para obtener nuestro flujo experimental Q2 utilizamos la siguiente ecuación, donde Q2 va a ser Q dividido entre el tiempo. Para hallar este Q utilizamos la ecuación de capacidad térmica, en donde la masa, el Cp y el ΔT fueron estos datos obtenidos. Para el ΔT obtuvimos una temperatura inicial de 80 grados, que fue la que ya habíamos mencionado, y una temperatura final después de las 2 horas de 55 grados. Una masa de 0,4 kilogramos y el Cp del agua. Entonces, el Q obtenido se dividió entre la cantidad del tiempo, que fueron segundos, 7200 segundos, y se obtuvo al final un flujo experimental de 5,81 watts. Comparando el flujo experimental con el flujo teórico obtenido, podemos ver que la diferencia es muy poca y esta diferencia podría deberse a que la tapa no estaba adecuadamente aislada. Nuestro termo no cumplió con la temperatura óptima, que son 65 grados durante al menos 2 horas. Entendemos que esto se debió a que no aislamos de manera adecuada la tapa. Sin embargo, para mejorar la eficiencia de nuestro termo, podemos engrosar las capas de cada pared
para que así la temperatura se mantenga durante más tiempo. El costo base de nuestro termo serían más o menos 25.000 pesos, teniendo en cuenta los materiales que se usaron y la manufactura. Al realizar estos cambios que acabo de mencionar, no aumentaría el precio y nuestro precio final serían 25.000 pesos, lo cual sigue siendo muy económico, y si hacemos estos cambios, probablemente la temperatura sí se mantenga durante al menos 2 horas y media.